Un saludo. Dentro del proceso, para entender lo que significa el examen ECAES Saber Pro, resulta fundamental comprender los elementos y la estructura de lo que significa este examen. Para esto, abordaremos competencias que tiene este examen, la estructura del mismo y cómo se interpreta el examen una vez lleguen los resultados. De manera específica y de manera particular, el video se enfocará en elementos particulares del examen Saber Pro para la dimensión o para la profesión de medicina. Aunque los elementos de las competencias genéricas, como también la interpretación del examen, aplicarían para cualquier otro tipo de profesión o campo de conocimiento. En primer lugar, para explicar las competencias del examen, se tiene que destacar que el examen tiene dos tipos de competencias, las competencias genéricas y las competencias específicas. Se entiende que estas competencias genéricas hacen referencia a estas competencias que cualquier profesional de la salud o cualquier profesional en el país en términos generales, sin importar el programa, las tiene que presentar. Y estas competencias están direccionadas a comprender elementos básicos y fundamentales que cualquier ciudadano debería tener. Y estos son saber escribir, saber sumar, saber leer, saber en qué país estamos y tener la competencia eventualmente de un segundo idioma. Eso ha configurado estas 5 competencias genéricas, las cuales se resumen en escritura, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Para poder explicar la primera competencia que hace referencia a escritura, se tiene que destacar que esta es la competencia más importante de las 5 competencias genéricas. Y es tan importante que la misma se contesta o se resuelve el día del examen en papel, en donde las personas deben escribir a partir de unas preguntas orientadoras. El resto de preguntas serán preguntas de selección múltiple y se contestan en un formato y se califican de manera inmediata. La demora para entregar el resultado corresponde a esta competencia y esta competencia está direccionada en 4 niveles. Entre paréntesis observarán el puntaje que se les dará a cada uno de los niveles y que explican o que en el momento que salga el resultado, en términos particulares, determinarán el nivel en el que cada uno de ustedes se encuentran en el escrito. Cabe destacar que en la escritura resulta importante porque también se tiene en cuenta la letra, los errores de ortografía y también la capacidad de que la persona que los esté leyendo, que son personas que están formadas en pedagogía, entiendan su escrito. El nivel cero, como se observa acá, hace referencia a una pregunta orientadora, simplemente se responde, se expresan ideas desarticuladas, pero presenta dificultades en sintaxis, escritura, segmentación, que no permiten comprender, simplemente son ideas desarticuladas. El nivel 2 ya se empieza a intentar entender que hay una postura, un planteamiento, pero hay fallas en la organización y en la estructura, hay contradicciones argumentativas, no se ve una postura particular y se presentan errores, pero que no limitan la comprensión. Entonces, en términos generales, a pesar de que hay sintaxis o elementos particulares, se pueden comprender en términos particulares lo que es ese escrito. Luego en el nivel 3, que digamos que este ya sería el nivel que se espera en la mayoría de los profesionales en general del país, se tiene una estructura básica. Aquí cabe mencionar que los niveles son acumulativos y para llegar a este nivel se tiene que tener una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusiones. Entonces particularmente se espera que en el texto se pueda articular y que el texto lleve una progresión, que tenga una unidad temática, una organización y que tenga un buen uso del lenguaje. Lo que nos lleva al nivel 4. En el nivel 4, el lector puede entender que hay diferentes perspectivas de un proceso comunicativo, hay recursos semánticos y estilísticos ricos, hay un muy buen vocabulario, pero además hay signos de puntuación, referencias, conectores que permiten que el texto o la lectura, cuando la persona la vaya a evaluar, se promueva la fluidez y la coherencia. Entonces no se espera un artículo científico o un artículo de periódico, nos espera algo que genere la reflexión y que en general esté muy bien escrito. Para esto,
A veces es fundamental tener en cuenta las instrucciones, ya que se les va a pedir un texto argumentativo, puede ser un reporte técnico o puede ser un reporte personal. Tener en cuenta las palabras claves y particularmente les van a dar un aproximado de 50 minutos o 40 minutos en donde recuerden que antes de avanzar a escribir tengan un tiempo prudente para planear qué es lo que van a escribir, qué se le pregunta, qué información es necesaria para entender la respuesta, cómo desarrollar la idea y cómo cerrar. Buena letra, ortografía y redacción. En el pasado se les han preguntado casos como por ejemplo la relación entre salud, Tratado de Libre Comercio y el desempleo en Colombia. Haga un texto y articúlelo. Ahora, la siguiente competencia hace referencia a lectura crítica que en términos particulares tiene alguna correlación con la anterior, ya que la persona que lee mucho tiene también muchas competencias a la hora de escribir y viceversa. Entonces, la lectura crítica está organizada en tres niveles que en cierta característica ayuda a la progresión y son tres competencias que van a determinar el nivel o capacidad de lectura de un texto particular, ya sea científico o ya sea un texto literario. Entonces, la primera competencia es que se entienda el significado de palabras o frases, identificándola en el texto. El segundo, que se relacionen las partes del texto y que se tenga una idea principal o un sentido global. ¿Cuál es la idea o qué era lo que buscaba el texto? Y por último, que es el más avanzado, que la lectura permita reflexionar y uno pueda evaluar su contenido. La siguiente competencia, o en términos específicos para poder complementar la lectura crítica, uno puede hacer una lectura rápida del texto o también hacer una lectura preliminar de las preguntas, buscar las premisas y la justificación, resaltar qué es lo que preguntan, no ir en cosas o leer sin sentido, identificarlo en el texto y criticar esas premisas y las conclusiones. La siguiente competencia hace referencia a razonamiento cuantitativo o como lo conocen muchos como matemáticas. Acá, y de manera ya también progresiva, aquí vemos los niveles, lo que se busca es que se puedan interpretar y representar los datos, cómo se representan gráficamente y cómo se pueden analizar e interpretar, cómo se formulan y se ejecutan y cómo se valían y justifican, cómo se argumenta una postura a partir de lo anterior. Aquí no se espera que se utilicen gráficas o fórmulas avanzadas de trigonometría o cálculo avanzado, sino se espera que se utilicen elementos comunes, como por ejemplo una regla de tres o elementos de uso cotidiano para poder responder. Motivo por el cual esta competencia no requiere calculadora, pero requiere elementos en los cuales es importante cambiar la forma de pensar. La cuarta competencia hace referencia a competencias ciudadanas. En otras palabras, ¿en qué país vivimos? Y en esto se organizan cuatro competencias que son un poco más avanzadas. Primero es de conocimientos, y esto digamos que a diferencia de los anteriores, en donde se tiene una lectura crítica, se escribe y se determina si uno puede tener un razonamiento cuantitativo, acá sí se debe saber. Se debe saber la constitución, los derechos y deberes y la organización del Estado. Pues, la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial, que es un derecho fundamental, la constitución, como otra serie de elementos. También valoración de argumentos, ideologías y multiperspectiva en general y un pensamiento sistémico, como por ejemplo, como para ejemplificar o para poder complementar, se les preguntará por qué la acción de tutela es un mecanismo de reconocimiento y defensa de qué tipo de derechos, solo para poder mencionar y ver el nivel en el que se encuentra la persona que contesta. Y por último viene la competencia en inglés. Inglés está organizado para que la persona, dependiendo de su nivel u organización, se pueda categorizar de acuerdo al marco común europeo. Y en este caso se categorizará si tiene nivel menos A1, A1, A2, B1 y B2. Cabe destacar que el nivel 2 es un nivel intermedio, ya que los niveles avanzados son C1 y C2. Pero entonces lo que se busca es que las personas por lo menos lleguen al nivel B2, que es el nivel intermedio, para poder determinar que uno sabe una segunda lengua o por lo menos un nivel B1. Pero el A1 quiere decir que no hay conocimiento o es absolutamente nulo de la segunda lengua. Ya de esta manera, después de abordar estas competencias genéricas, se tiene que destacar que también hay competencias específicas. Y las competencias específicas dependen del grupo o programas o área de conocimiento.
Para el caso de medicina se han determinado tres competencias: atención en salud, que tiene conceptos básicos de salud pública; diagnóstico y tratamiento médico, en donde se articulan las ciencias básicas y clínicas para elaborar diagnósticos y proponer planes de manejo. En los planes de manejo cabe destacar que aquí se mencionan o elementos de competencias de tanto tratamiento farmacológico como no farmacológico en un 50%. Y en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se evalúan elementos básicos o conceptos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se tiene que destacar que esas tres competencias son particularmente para los médicos, pero la de atención en salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad también son contestadas por otros profesionales de la salud. En cambio, diagnóstico y tratamiento es exclusiva de la competencia médica. De esa manera, también cabe destacar que en general, exceptuando escritura y algunas de inglés, todas las preguntas son de selección múltiple. Pero recuerden que particularmente basado en lo anterior, toda pregunta tiene respuesta. Es importante tener una premisa, una explicación, resaltar la pregunta específica y en la sesión explicativa de este módulo se colocará un ejemplo de un camión para poder mostrar la importancia de selección múltiple. Recuerden que hay que observar la longitud de las preguntas, dudar de la respuesta muy larga y elaborada porque normalmente tiende a ser, y las respuestas cortas a veces son las de descarte. Buscar la pregunta específica y tener en cuenta algunos elementos de descarte. Ya después de entender las competencias, hay que mencionar ya de manera particular cómo está constituido el examen y qué es lo que va a pasar el día que se presente. El examen está configurado para que se conteste en una jornada de un día completo, en donde en la mañana, en un espacio de 4 horas y 40 minutos, se contesten las 5 competencias genéricas. Y de manera importante, porque en ocasiones los instructores y los supervisores no lo explican, si la instrucción dice que hay que iniciar con el escrito, se inicia con el escrito, porque muchas personas se enfocan en contestar el formulario y dejan el escrito para el final cuando ya el escrito no se puede entregar, porque la instrucción dice que lo primero que se entrega es el escrito. Y por la tarde, dependiendo de las características, en el caso de medicina, al tener más de 2 módulos, también será un espacio de 4 horas y media. Entonces, como se puede concluir, es un día demasiado denso y lo que pone a dudar a muchas personas es que no se le da la relevancia al examen y las personas contestan el examen de la mañana 1 hora y por la tarde o lo contestan o simplemente lo contestan de manera superficial. Esto tiene una serie de implicaciones que se explicarán los beneficios e incentivos en las sesiones de discusión, pero resulta importante entender que hay que dedicar el tiempo y eso está parametrizado para que se tenga el tiempo suficiente. Entonces, en general es una sola pregunta. El escrito, como mencioné, son 40-50 minutos aproximadamente. 35 preguntas de razonamiento cuantitativo, 35 de lectura crítica, 35 de competencias ciudadanas, 55 de inglés y hay 17 preguntas que son preguntas para caracterizar su estructura socioeconómica, para un total de 178 preguntas por sesión. Después de presentar el examen, les llegará a cada uno de ustedes en un transcurso de 3 meses aproximadamente el resultado del examen. ¿Y esto cómo se interpreta? Cabe destacar que se entregará un reporte individual en donde va a estar organizado por competencias genéricas y competencias específicas. Y los resultados van a estar de manera separada por cada competencia y también va a haber un puntaje global. El puntaje global va a estar hasta 300 y de cada competencia también va a haber un puntaje hasta 300. Cabe también mencionar, resaltar que muchas personas comparan el puntaje global año tras año para determinar cómo les fue, pero ese nunca ha sido el sentido del examen, ya que en cada competencia se les mostrará el percentil en el que quedan ubicados ustedes versus o con relación a un grupo de referencia general, y el grupo de referencia general son todos los profesionales que contestan el examen, pero también se compara con un grupo de referencia específico y en este caso son profesiones comunes. En el caso de medicina se comparará la competencia con los médicos y en el caso de las profesiones de la salud, en las competencias específicas se comparará algunas con profesiones y otras con los médicos y en algunas les dirán el nivel de competencia. Entonces,
cuando se mira el puntaje global también tendrá el percentil. Y ese es el elemento a la hora de determinar si se opta o si se es candidato para quedar en los mejores exámenes saber pro del país. Y para esto no se determina por puntaje, sino se determina por percentil. Y en este caso, para poder quedar dentro de los mejores, hay que quedar en quintil 4, quiere decir mayor a percentil 60 en todas las competencias genéricas, exceptuando escritura, porque en escritura hay que quedar por encima del percentil 80 y por lo menos quedar en percentil 90 en una de las específicas si se contesta. Esto quiere decir que tienen que ustedes estar por encima del 60% de la población en todas las competencias, 80% en escritura y 90% en las específicas. Al ver el resultado, aquí está el ejemplo, un examen del año 2017, en donde al estudiante le reportaron que su puntaje global fue de 225 sobre 300. A primera vista, podría decirse que fue un resultado bajo, pero este fue uno de los mejores resultados del país para ese momento. ¿Por qué? Porque lo que se determinó fue el puntaje y el percentil en el que se encuentra, en donde esta persona está en percentil 100. Quiere decir que de 100 personas, él es la mejor persona. Y de igual manera también está mejor comparado con los médicos que fueron evaluados. Entonces está mejor para el resto de profesionales, porque el de arriba, grupo nacional, y el de abajo, que es el negro oscuro, grupo de referencia. Entonces lo que hay que buscar es quedar acá o por lo menos quedar por encima del 90% para ser considerado como el mejor del país. Pero entonces aquí viene una discusión importante. Yo puedo estar 90% y sacar en una de las competencias un puntaje bajo. ¿Eso me dejará o seré candidato para ser mejores del país? No, hay que tener un estándar y un equilibrio entre las 5 genéricas y alguna de las específicas. Y en este caso, aquí se quiere mostrar lo que fue el resultado de esta persona. Entonces, en el caso de comunicación escrita saca 220, entonces su puntaje global es de 99 y comparado con el país, pero en general comparado con los médicos le fue mejor. En el caso de razonamiento cuantitativo el país fue 73, pero comparado con el resto de médicos fue 89, lectura crítica 208, 93, 98, competencias ciudadanas 210, 96, 99, inglés 300, sacó puntaje perfecto, sacó 100 sobre 100. Si ustedes observarán, todas están por encima del percentil 80, estaríamos hablando de quintil 5 y solo una está en quintil 4, percentil por encima del percentil 60. Entonces cumplió y lo cumplió con méritos. Y si nos vamos a las competencias específicas, observamos que particularmente también se presenta de la misma manera, 177, 176 y 180. Y en este caso se consideró las genéricas como el mejor puntaje, pero en las específicas también quedó por encima de los percentiles 60 y 80%. Entonces, particularmente con lo anterior, así es como se analiza el resultado, por encima de los percentiles y no por el puntaje global. Entendiendo la relevancia de lo que significa la resolución de este examen. De esta manera, después de revisar este video, el objetivo que era describir e interpretar lo que significaba el examen se abordó en 3 puntos específicos y se espera que con lo anterior se pueda planificar una estructura y un plan de estudio para poder resolver el examen. Por lo demás, muchas gracias y se recomienda que se planifique y se estructure este plan para poder seguir avanzando.